primaria y que deben dar pie a sospechar muchas cosas, no todo es trastorno de déficit atencional. Y la idea es que aprendamos a diferenciar, que aclaremos algunas dudas y que podamos hacer un poquito interactiva la clase, ¿ya? Cualquier duda pueden utilizar el chat de la aplicación o simplemente interrumpirnos, ¿ya? La doctora Mondragón va a comenzar con el tema de trastornos de eliminación y ya estaríamos en el tiempo. Voy a compartirles la pantalla, ahí me avisan si logran verlo. ¿Se ve la presentación? Sí. Sí. Hola de nuevo. Vamos a empezar el seminario de trastornos de la eliminación. Cualquier duda la resolvemos al final del primer seminario, ¿ya? Y finalmente, cuando veamos también trastornos del aprendizaje, vamos a hacer unos casos clínicos para que sea algo más interactivo. Bueno, entonces, como trastornos de eliminación, conocemos la encopresis y la anuresis, que es apropiada de orina o de heces, y va a depender también del desarrollo madurativo de los niños, ¿no es cierto? Sería importante siempre hacer un examen físico adecuado, mirar las capacidades que tiene el niño, mirar si tiene algún retraso, porque si tiene un CI más bajo, entonces estas edades van a ser aún mayores. En la orina se dice que sería... ¿Sí? Perdón, es que no se escuchó lo que dijo. ¿No se escuchó? Ya. Ya, entonces, que los trastornos de eliminación son caracterizados por la eliminación inapropiada de orina o de heces y que depende también del desarrollo madurativo en el que estén estos niños, ¿no es cierto? Siempre decimos que la enuresis es comprendida desde los mayores de 5 años y mayores de 4 años. Pero tenemos que tener en cuenta también si el menor tiene un retraso en su desarrollo, porque si no, entonces la edad sería mayor a esos puntos de quiebre, ¿ya? Es un motivo muy frecuente de consulta pediátrica, es muy frecuente que a ustedes les llegue en APS niños con esta sintomatología. Y por eso es tan importante el abordaje inicial de ustedes para que descarten organicidad y ya descartando eso y empezando como la terapia de primer paso es hacia el especialista. Este puede ocurrir en momentos o lugares inadecuados y tanto la enuresis como la encupresis puede ser generada de forma voluntaria o involuntaria en el menor. Cuando es voluntario podríamos pensar más en trastornos oposicionistas o conductuales, que eso sería más de resorte del psiquiatra infanto-juvenil. Entonces, ¿qué entendemos por enuresis? Es la eliminación repetida de orina, generalmente en la noche, con o sin el propósito de hacerlo, después de la edad en la que usualmente esfínter urinario, que sería los 5 años, y en ausencia de otra patología orgánica que lo explique. La anuresis como tal se considera que es la incontinencia nocturna episódica, ya que la diurna se llamaría más incontinencia urinaria diurna, ¿ya? Es muy importante siempre explorar la sintomatología concomitante que puede haber con la enuresis, porque estos niños empiezan a tener muchos síntomas somáticos y también que repercuten bastante en su interacción social y en su rendimiento también escolar y en todas las áreas del menor. Dentro de los criterios diagnósticos, entonces tenemos la emisión repetida de orina en la cama o en la ropa, ya sea de manera involuntaria o voluntaria. El comportamiento es clínicamente significativo cuando se manifiesta con una frecuencia de al menos 2 veces por semana durante un mínimo de 3 meses consecutivos. Eso es muy por semana en un mínimo de 3 meses consecutivos, o la presencia de malestar clínicamente significativo que deteriora, como lo dije anteriormente, la parte social, académica o otras áreas importantes del funcionamiento.
La edad cronológica es de por lo menos 5 años o un grado al desarrollo equivalente. Si tenemos un retardo mental, entonces esto se va a tener como un punto de quiebre por lo menos entre 7 y 8 años, por ejemplo. Y si es moderada o severa, entonces sería mayor la edad. El comportamiento no se puede atribuir de una sustancia, como un diurético o un antipsicótico o otra afección médica, como diabetes, espina bífida, epilepsia. Entonces siempre es importante descartar organicidad. Y lo otro importante es especificar si es nocturna, si es solo diurna o si es nocturna y diurna. Entonces, la clasificación se divide en enuresis primaria y en enuresis secundaria. La no se ha adquirido previamente el control y es el tipo más frecuente. En el 80% de los casos está la enuresis primaria. La enuresis secundaria, previamente ha existido un control adecuado durante por lo menos un año y este se da más con respuesta a estresores ambientales. ¿Qué estresores ambientales se les puede ocurrir? Que una profesora mete mucho al niño, al alumno. Sí. ¿Qué otro se les ocurre? Sí, sí, exacto. Entonces, ir al colegio, que se muden, ¿no es cierto? Que haya fallecido algún familiar, que se hayan separado los papás. También es muy frecuente cuando nace un nuevo hermanito, que tengan como un retroceso, que sienten celos de este nuevo hermanito, entonces ese también es otro estresor. O que haya violencia intrafamiliar. ¿Sí? También puede ser. Y dar que no haya maltrato infantil, violencia intrafamiliar, ¿no es cierto? Y abuso. Siempre sospechar abuso también. ¿Ya? Dentro de los subtipos de enuresis, entonces está la enuresis monosintomática, que es la más frecuente, que es la incontinencia que se produce durante el sueño nocturno y se llama monosintomática porque no tiene ninguna otra sintomatología del tracto urinario. ¿Ya? Y la enuresis diurna y nocturna, que es la no monosintomática, es la que también, aparte de la enuresis, urinarios. Entonces puede tener tenesmo, puede tener disuria, puede tener poliaquiuria, puede tener como orina con disminución del calibre del chorro, entonces esa sería la no monosintomática. Y la enuresis solo diurna o incontinencia urinaria, entonces es la que es la incontinencia de urgencia, donde se dan síntomas urgentes, repetidos, asociados a la inestabilidad del detusor. Hay una emisión pospuesta y por lo general se da en los escolares o preescolares que, por ejemplo, por estar jugando o que tienen algún déficit de atención, entonces como que no se dan cuenta que llega llena y el deseo miccional como que lo postergan y ya después se orinan por la urgencia que tienen en ese momento. Entonces también es importante mirar si tienen comorbilidad estos niños con trastornos de déficit de atención e hiperactividad, que también es muy frecuente. Dentro de la epidemiología, entonces la prevalencia va a depender de la edad. Entre los 8 a los 11 años, el 4,45% de los niños lo pueden tener, a los 11 años menos del 3% y a los 18 años menos del 1%. Es decir, que es con un carácter bastante benigno y autolimitado, ¿no es cierto? La relación hombre a mujer es de 3:1 y dependiendo de la edad también va a tener como una proporción. Entonces, entre los 1 y los 5 años va a ser 1,5:1 y entre los 12 años sería de 4,5 a 1 mujer. Y la enuresis también se va a dividir en leve, moderada o severa. Y esto va a ser según los días que amanece mojada la cama. Entonces, leve sería de 1 a 6 episodios al mes, moderada 7 o más episodios al mes y severa todas las noches. Por lo general, la más frecuente es la leve. Entonces, sería más fácil de abordar. Dentro del desarrollo entre los 1 y los 2 años comienza a funcionar el control inhibitorio, va disminuyendo la frecuencia de micciones. Antes, en los lactantes, se dan micciones muchas veces al día,
como de 40 ml aproximadamente. Ya entre los 1 y los 2 años, entonces disminuye esta frecuencia miccional, tienen mayor control inhibitorio. Entre los 18 y 30 meses son conscientes de que ya tienen una represión vesical. Entre los 2 a los 3 años empieza el control del esfínter diurno. A los 3 años ya retienen más capacidad vesical, 150 ml. Entre los 3 y los 5 años tienen un control de esfínter nocturno. A los 4 y 5 años tienen una capacidad vesical ya de 350 ml. Y mayor a los 5 años ya sería el límite para definir patológicamente la enuresis. Psicopatología, entonces, dependiendo si es primaria o secundaria, la enuresis primaria se debe más a un factor biológico y maduracional. Se dice que los niños tienen un retraso en su maduración y también en su nivel de enseñanza, por eso es más prevalente en los hombres que en las mujeres, y también está potenciado por los factores educacionales. Entonces, ahí también es importante preguntarle a los papás cómo le enseñaron a ir al baño a estos niños. Entonces, si fueron muy coercitivos o si fueron muy sobreprotectores, eso también influye. Y la secundaria es un factor más de reactividad emocional a un hecho estresante, que fueron los que ya me describieron ustedes y los otros que yo dije. Y también asociado a un sistema funcional que está biológicamente más frágil. Aquí en este esquema podemos ver cómo se va haciendo el llenado de la vejiga. Cuando se empieza a llenar la vejiga, envía mensajes cerebrales. Los niños, por lo general, porque están como distraídos jugando, entonces ignoran esa señal y entonces la vejiga se sigue llenando. Después se sigue enviando señales a nivel cerebral, pero no alcanzan ya a ir al baño, se distiende la vejiga y se vacía la orina y esto genera que se moje la cama. También es importante descartar si tienen trastornos del sueño, que eso también podría estar asociado también con la enuresis. Dentro de la psicopatología, entonces, los factores de riesgo, también es importante indagar los antecedentes familiares, porque un 70% de los niños han tenido un padre que ha tenido enuresis y 40% pueden ser ambos padres los que tienen la enuresis cuando chicos. El método de enseñanza inadecuado, si son muy coercitivos los padres o si son muy sobreprotectores, el sexo masculino, porque dijimos que maduraban de una forma más tardía y el nivel de enseñanza también es un poco más tardío. Al asociado, si tienen problemas sociales, si tienen trastornos del sueño, si tienen disfunción vesical o una incontinencia urinaria de día, está también muy asociado al bajo nivel socioeconómico, mala calidad de vivienda o hacinamiento, retraso del desarrollo en otra área, puede ser que también esté acompañado de retraso, por ejemplo, en el lenguaje o en el aprendizaje, que ahora lo vamos a ver con el doctor Paredes, y también asociado a encopresis. Dentro de los factores de riesgo, el retraso maduracional, asociado al retraso del lenguaje, encopresis primaria, bajo peso al nacer, trastornos de déficit de atención que también están asociados a un retraso maduracional y también inmadurez en la musculatura vesículo-ureteral. También hay otros pacientes que pueden tener alteración de su sensopercepción en el llenado vesical, en la transmisión de la sensación y en la recepción cortical. También hay otros pacientes que pueden tener disminución en la capacidad vesical con una mayor urgencia. 50% de los chicos que tienen esta disminución de la capacidad tienen una urgencia miccional. Puede haber también descoordinación del esfínter del detrusor, alteraciones del despertar, esto está asociado con los trastornos del sueño, y alteración del ritmo nitimeral de la hormona antidiurética. Entonces, a nivel psicopatológico, también asociado muy frecuentemente con los sistemas de entrenamiento. Si hacen una enseñanza muy precoz y el niño todavía biológicamente no está maduro para tener un control de esfínter, contraproducente. Cuando tiene un retraso del entrenamiento por sobreprotección, también es contraproducente. El sistema de refuerzo, ¿qué sucede? Preguntarle a los papás, ¿qué sucede cuando el niño moja la cama? ¿Lo regañan, lo golpean? ¿Cómo lo corrigen? Entonces, el sistema de refuerzo negativo es malo. El ausente también, porque igual uno necesita que el menor se responsabilice de haberse
como tal regañarlo, pero sí como que él se apropie de lo que ensució, como que él mismo lave su ropa interior. Claro que depende también de la edad, ¿no? Si tiene 7, 8 años podríamos hacer eso. Entonces, que él mismo sea el que cambie la cama, por ejemplo, si tiene unos 7 u 8 años. Inconsistente, que a veces lo regañan y a veces no. Dentro de los factores psicológicos, entonces, mirar qué eventos estresantes están ocurriendo en el menor. Entonces, lo que hemos dicho, la disfunción conyugal, la separación, el ingreso a la escuela, se muda, siempre sospechar abuso físico y sexual, muerte o accidente de un familiar o si ha estado en hospitalización. La reducción de la capacidad de inhibición de la micción también se debe valorar y mirar qué preocupación tiene por no poder realizar otras actividades y si el niño reconoce o no la sensación del llenado vesical. Dentro del cuadro clínico, entonces en la enuresis primaria, durante el sueño, sin adquisición del control previo, se presenta todas las noches o de forma intermitente. En estos pacientes generalmente ocurre la enuresis en la primera mitad de la noche, 1 a 2 horas desde que concilia el sueño. A veces se puede repetir durante la noche y estos niños todavía no tienen conciencia de su llenado vesical. Y en la secundaria inicia generalmente antes de los 8 años, pero igual puede ocurrir después de los 8 años si ha habido algo de trauma o de violencia. La evolución con la intensidad es variable, pueden haber remisiones parciales o totales y puede ser síntoma de otro trastorno, entonces hay que indagar sobre síntomas ansiosos, síntomas depresivos, síntomas de somatización, trastornos conversivos o trastornos adaptativos. En la evaluación clínica, entonces es muy importante delimitar el síntoma, diferenciar si es primaria y secundaria, diferenciar si es monosíntomas, solo la enuresis o si tiene algo otros síntomas del tracto urinario bajo, ¿no es cierto? ¿Cómo es el método de entrenamiento utilizado? ¿Qué importancia le dan los padres al control de esfínteres? ¿Cómo reaccionan estos padres frente a la enuresis? ¿Qué actitudes y qué expectativas tienen del menor? ¿Qué eventos estresantes ha habido en la casa? ¿Qué intentos previos de tratamiento han tenido? Si tiene alguna patología psiquiátrica comórbida o alguna otra historia familiar para mirar los antecedentes de enuresis, el examen físico, neurológico y de laboratorio, y en algunos casos requieren también estudios imagenológicos y urodinámicos si se sospecha enfermedades neurológicas o urológicas. Entonces, ¿qué síntomas nos pueden hacer sospechar de las enfermedades neurológicas o urológicas? Entonces, si hay un cambio en la frecuencia miccional, si hay vacilación, si hay esfuerzos, si hay un chorro débil, si hay intermitencia, si hay sensación de vaciado incompleto o tenesmo, o si hay dolor en el tracto urinario inferior. Entonces, ¿qué exámenes creerían ustedes que se pueden tomar en pacientes que lleguen con esos síntomas urológicos? Sí. ¿Qué otras cosas se pueden pedir? Examen de orina. Sí, muy bien. Sí, lo primero sería entonces pedir el examen de orina y para descartar alguna INTU. Y también, como dijo la otra alumna, de la ecografía y qué otras cosas podrían pedir. También sería importante hacer como un calendario para saber cuántos días están mojando la cama, ¿no es cierto? Para ver si es leve, moderada o severa. Antecedente de constipación, también mirar qué tan frecuente es la constipación, ¿no es cierto? Porque también está asociado a eso. En esos casos, bueno, también les hacen tacto rectal en caso de que tengan síntomas de impactación, ¿no es cierto? Mirar cómo está la dieta. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, en caso de que tenga esos síntomas, ustedes piden los primeros exámenes y si todo sale bien, entonces pueden derivarlo al urólogo, haciendo los otros exámenes.
Entonces, dentro de las enfermedades urológicas, la primera que tenemos que descartar es la infección urinaria, y si nos sale sin alteración, podríamos sospechar alguna anomalía estructural del tracto urinario, y ahí se pediría la ecografía o una urodinamia o exámenes ya más específicos desde urología. Dentro de las enfermedades neurológicas, entonces sospechar la vejiga neurogénica o si es una convulsiva. Y dentro de las enfermedades endocrinas, entonces descartar diabetes mellitus, entonces podríamos pedir también una glicemia, ¿no es cierto? Y una diabetes insípida. También puede asociarse una reacción ansiosa episódica, alergias, a constipación crónica e ingesta excesiva de líquidos. Las comorbilidades más importantes entonces sería el trastorno de déficit de atención, hiperactividad. Se dice que pacientes con enuresis y con trastornos de déficit de atención, hiperactividad se dan en un 12,5% y enuresis sin el trastorno en un 3,5%. También es muy frecuente la encopresis, los trastornos del ánimo, los trastornos ansiosos y los trastornos adaptativos. En cuanto al pronóstico, es muy bueno, generalmente autolimitado, y solo 1% puede continuar hacia la adultez. Es muy importante un tratamiento que disminuya las consecuencias emocionales. Dijimos que tienen dificultades psicológicas, sociales bastante frecuentes, necesitan una evaluación y tratamiento adecuado, y la persistencia más allá de los 7 años se asocia con baja autoestima. Aumenta el riesgo como trastornos de ansiedad, encopresis y trastornos oposicionistas desafiantes. Entonces, dentro del tratamiento estaría mejorar la sintomatología, disminuir las consecuencias emocionales y tratar los elementos bases del trastorno. Lo más importante es las medidas generales, psicoeducar al paciente y a la familia, referir sobre la posibilidad de mejoría, sobre el autolimitado del cuadro, que es importante esperar a que haya una tener unas técnicas de entrenamiento adecuadas. Es muy importante también involucrar al niño en el tratamiento, que sea responsable del tratamiento, disminuir la ingesta de líquidos 2 a 3 horas antes de acostarse y que haga una micción completa antes de acostarse. También es importante un despertar nocturno para que el menor tenga conciencia del llenado vesical. Es muy importante también la psicoterapia en los pacientes que encontremos con síntomas ansiosos o sensación de culpa o de vergüenza. Entonces, la psicoterapia... ¿Sí? Perdón, es que eso de despertar nocturno se hace como voluntariamente al niño para que despierte en medio de la noche y sienta su vejiga llena, algo así. Sí. Entonces sería como en la segunda mitad de la noche, algo así. Sí, porque en la primera mitad es cuando por lo general ocurre la enuresis, entonces sería como en ese momento, ¿ya? Entonces, sí. Primera mitad de la noche. En la primera mitad de la noche. Sí, entonces sería disminuir la ingesta, las 2 a 3 horas antes de acostarse, que orinen antes de acostarse y después despertarlo para que orine. Ahí sí, no, es que no me quería funcionar. Entonces la psicoterapia es para disminuir la ansiedad, liberar esta sensación de culpa y de vergüenza que puede tener el niño, validar su expresión emocional, y se utiliza la terapia conductual, que tiene un 60-85% de efectividad de la enuresis primaria. Para esta terapia cognitivo-conductual se utiliza el calendario, que genera un refuerzo positivo. Entonces se les da un calendario y cada día que amanezca seco se le puede colocar un sticker de una lunita, por ejemplo, o de una estrellita, como para que él vea que va avanzando. Y se le puede decir, si tienes tantos días sin mojar la cama, te vamos a dar un premio como familia. El premio por lo general no debe ser con comida ni tampoco material, sino que podría ser, por ejemplo, ver una película preferida del niño o salir a pasear en familia, como cosas así, pero no materiales ni con comida. Entonces ahí está el calendario, que se podría hacer así bien didáctico. Y en el entrenamiento vesical y de biofeedback, entonces se hacen ejercicios para favorecer el control esfinteriano, contracción vesical, para aumentar la continencia, aumentar los tiempos de retención.
tratar de decirle al niño que orine sin deseo y entrecortar la micción. Entonces, que orine un poco, aguante un poquito las ganas de orinar, que vuelva a orinar otro poquito y así, para que vaya mejorando la contracción y la continencia. Y ese es muy útil en la disfunción vesical y esfinteriana. También hay otro método que es la alarma sonora, que por lo general se utiliza entre los 7 y los 8 años en niños que estén dispuestos a realizar el tratamiento. Este es un sensor de humedad que se activa con las primeras gotas. Entonces tiene un sonido bastante fuerte que despierta al niño y eso lo hace que empiece a tomar conciencia del llenado vesical. Sin embargo, esta medida es como bastante aversiva, se puede como tornar más ansioso, entonces ese método por lo general nosotros no lo usamos, pero en algunos pacientes funciona bastante bien. Después estos niños van a lograr un despertar espontáneo previo a la eliminación de la orina y del sonido de la alarma. En cuanto al tratamiento farmacológico, están los análogos de la hormona antidiurética, como el acetato de desmopresina. Se utiliza un aerosol nasal entre 20 a 40 miligramos. También se usa los antidepresivos tricíclicos como la imipramina, dosis entre 25 a 50 miligramos, pero tienen una alta tasa de recaída al suspender el tratamiento. También se puede utilizar la oxibutinina y otros anticolinérgicos, sobre todo para la incontinencia de orina de urgencia y en casos de vejiga inestable. Entonces, como resumen, si tenemos un niño mayor a 5 años que moje la cama, mirar si ha tenido continencia previa por 12 meses. Si sí lo ha logrado, entonces hablaríamos de una enuresis secundaria y ahí deberíamos de descartar qué desencadenantes emocionales tiene el paciente y si tiene alguno, entonces debemos iniciar el manejo específico. Por lo general con psicoterapia andan bien. Ya si es algo más grave, entonces se debería de derivar. En los síntomas diurnos, si tiene, entonces sería enuresis no monosintomática y si tiene síntomas diurnos severos o disfunción del vaciado, entonces se debe derivar. Y en la enuresis monosintomática se hace el registro miccional, se hace el screening psicológico, se hace el examen de orina, el urocultivo y si tiene alguna comorbilidad médica o si se sospecha de maltrato, entonces se inicia un tratamiento pertinente. Sí, tiene, aparte de todo, una enuresis, pero más de características no involuntarias, sino voluntarias, como características oposicionistas, características conductuales, que ustedes tratan de mejorar, como un poco la dinámica con los padres, como que empiezan un poco de terapia conductual, pero el niño no mejora. Ese tipo de paciente ya debería ser referido al especialista. Y también si tiene comorbilidad con trastorno de déficit de atención o algún trastorno de ansiedad importante. Ahora vamos a hablar de la encopresis. Profe. ¿Sí? Antes de que pase la encopresis, una consulta en la enuresis secundaria, por ejemplo, en un niño que la presente por pesadillas en las noches, sería secundaria, ¿no? Sí. ¿El tratamiento sería el mismo? Porque si es que la pesadilla le genera como el estrés al niño y por eso se orina, ¿sería el mismo el tratamiento? Primero tendríamos que descartar si estas pesadillas están asociadas a algún trauma que él haya tenido. Porque por lo general los niños que tienen pesadillas pueden tener asociado también un trastorno de ansiedad o un trastorno de estrés postraumático. Entonces, lo primero sería descartar esa parte. ¿Ya? Pero el tratamiento sí sería el mismo. Pero sería importante ahí apoyarnos con el psicólogo. ¿Ya? Gracias. ¿Ya? Pero la general es para todos lo mismo. ¿Sí? Ya. El trastorno conversivo, entonces, son los pacientes que tienen no como tal a simular, o sea, lo simulan pero de forma involuntaria, porque diferencia entre conversión y simulación es eso. Entonces, para ganar algún beneficio específico, por ejemplo, mayor atención de sus padres, entonces ellos pueden simular, por ejemplo, movimientos involuntarios, como simulando una crisis epiléptica, por ejemplo, o también pueden simular que tienen un dolor abdominal,
para no ir al colegio, por ejemplo, también. Entonces, como que simulan como un cuadro orgánico, pero es más de características psicopatológicas. ¿Ya? Entonces, ese sería el cuadro. ¿Sí? Sí, sí, un refuerzo positivo. Ah, ya. Entonces, el refuerzo positivo, vamos un poquito. Entonces, en el refuerzo positivo podríamos utilizar el calendario y llegar como a un acuerdo con el niño y estar como colocando un sticker cada vez que él no moje su cama, ¿ya? Y, por ejemplo, si empiezan a disminuir, no vamos a pedir desde el principio que no moje ni un día la cama. Si mojaba, por ejemplo, 3 días la cama, entonces le decimos, bueno, si ya no te mojas 3 días a la semana la cama, sino 2 veces a la semana la cama, va a haber un premio. Pero el premio no puede ser ni comida ni material, sino más como relacional, como ver una película, como compartir en familia, como algo más así como afectivo. ¿Ya? Eso sería como el refuerzo positivo. Doctora, una consulta. Al inicio había mencionado que un factor de riesgo para los trastornos de eliminación era el bajo coeficiente intelectual. Como médico general en APS, ¿cómo podemos detectar que el niño tiene bajo coeficiente? Ya, entonces podrían ver si tiene juego simbólico o no, si entiende las palabras que ustedes, o sea, las preguntas que ustedes les hacen. Mirar también si ha tenido unos hitos del desarrollo adecuado. Eso también se pueden ayudar con la enfermera que hace este programa del Chile Crece Contigo, donde miran a qué edad se sentó, a qué edad caminó, a qué edad habló, sus primeras palabras y todo eso, como para ir dándonos un indicio si tiene trastorno del lenguaje o algún déficit motor. Por ejemplo, si tiene 7 años y no ha aprendido a leer ni a escribir, ¿qué otra cosa nos puede ayudar? Si también es muy oposicionista, por ejemplo, si tiene alguna malformación congénita, si no tiene atención conjunta, como con muchas cosas, pero bueno, si son bien chiquititos, preguntarle a la mamá si tiene juego simbólico, por ejemplo, eso es importante. Entonces es como, ¿sí? Dime. Y lo otro que era en relación a que mencionaba que no se tenía que atribuir también a efectos como de sustancias como los antipsicóticos. ¿Cómo implica el antipsicótico en que ya, porque el antipsicótico puede generar mayor como somnolencia, o sea, como mucho sueño. Entonces, si tiene la llena, no vas a censar de la misma manera el deseo de orinar. Entonces, por eso se orina. Por ejemplo, la risperidona puede generar eso. Entonces, uno le pregunta a la mamá, ¿el niño está tomando algún medicamento actualmente? Entonces puede decirle, sí, él tiene un trastorno de déficit de atención con hiperactividad y entonces está tomando Aradix y risperidona. Entonces ahí podríamos sospechar que pueda ser por el antipsicótico que se esté orinando, si previamente no lo hacía. Y ahí se tocaría hacer un ajuste. Gracias, doctora. ¿Sí? ¿Ya? También, sí. Pero sí está. Claro, ya pensando en eso, sería mejor ya que lo vea el especialista. Ahí, porque eso no se hace desde APS. Pero sí se podría pedir, pero lo ideal sería que ya se pidiera en segundo nivel. Pero si tiene la posibilidad la persona de realizárselo, sí, no habría problema de solicitarlo. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de análisis. Entonces, la eliminación repetida de deposiciones en lugares inapropiados para la cultura
que pueden ser en el día o durante la noche o en ambos casos, con o sin el propósito de hacerlo después de alcanzada la edad que usualmente se controla esta función, es decir, a los 4 años. La epidemiología entonces tiene una prevalencia de 1 al 3%, a los 4 años aproximadamente el 2,8% de los niños la puede tener, a los 6 años un 1,9% y entre 10 y 11 años 1,6%. La relación también, como en la enuresis, es mayor en los niños por este proceso de maduración que decíamos que es un poco más retrasado en los varones, y la relación es de 3 a 1. Las derivaciones, entonces, casi siempre se hacen 3% al pediatra y el 30% a gastroenterología, porque tenemos que descartar organicidad. Dentro de los criterios diagnósticos, entonces estaría la excreción repetida de heces en lugares inapropiados, como por ejemplo la ropa, el suelo, y ya sea involuntaria o voluntaria. Esto nos permite ver si es involuntaria es porque aún la parte madurativa está retrasada, y si es voluntaria podría indicarnos más como una tendencia oposicionista en el niño. Al menos uno de estos episodios se produce cada mes durante un mínimo de 3 meses. La edad cronológica es de por lo menos 4 años o un grado. Aquí nos referimos en caso de que tengan un retardo mental específico, si es leve, si es moderado. El comportamiento no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, como por ejemplo los laxantes u otra afección médica, excepto por un mecanismo relacionado con el estreñimiento. Por eso en la encopresis es muy importante especificar si está asociada o no al estreñimiento. Dentro de los criterios diagnósticos de Roma, entonces hay que preguntar si hay 1 o más episodios a la semana, al menos en las 12 semanas, y si el niño tiene más de 4 años. También si hay signos de retención fecal. Entonces, ahí es importante indagar cómo son las deposiciones del niño. Recordemos que cuando hay retención fecal, entonces el recto empiezan a deshidratarse y se sigue generando ahí una impactación, y los niños empiezan a tener como una encopresis como por rebalsamiento. Entonces esas deposiciones son como muy escasas y líquidas. Y también hay que descartar ausencia de enfermedades inflamatorias o estructurales. Entonces la encopresis retentiva asociada a constipación, la retención en el recto, la deshidratación de las heces y después por rebalse es la más común. La encopresis aislada de origen psicopatológico, y esa es más reactiva, y la incontinencia fecal de causa orgánica no asociada a constipación. Acá tenemos que descartar enfermedad de Hirschsprung, una colitis ulcerosa, etc. Entonces la encopresis retentiva es la más común, entre el 75 a 90% tienen este tipo. La encopresis aislada de origen psicopatológico por lo general es diurna, y las que ya son de causa orgánica ya deben ser tratadas por los gastroenterólogos. Si tenemos una encopresis que tiene tendencia a ocurrir en la noche, nos orienta más a que sea una encopresis de características orgánicas. Entonces se clasifica en primaria, sin control previo del esfínter anal, y secundaria, si hay un control previo del esfínter anal por lo menos de 1 año, y más frecuente es la secundaria. En la enuresis es más la primaria. En la encopresis la más frecuente es la secundaria. Entonces, en el desarrollo normal, en los menores de 2 años empiezan a controlar un poco la retención de las heces. Entre los 2 a los 3 años ya empiezan a tener un mayor control del esfínter. Y en esta época, entre los 2 a los 3 años, empieza como, aparte de que controlan más los esfínteres, también empiezan a tener como una conducta oposicionista. Entonces, es importante indagar bien si la encopresis es más de características oposicionistas, porque no quieren expulsar las heces de forma oposicionista, o porque
involuntariamente, todavía no está maduro este control esfinteriano y por eso se genera la encopresis. Ya a los 4 años, el control esfinteriano ya está completamente desarrollado y ya dejarían los pañales. Y ya cuando es mayor de 4 años, entonces aquí ya diríamos que es una encopresis como tal. La etiología entonces tiene un factor genético constitucional. Dentro de los factores genéticos, el 16% de los pacientes, sus padres han tenido encopresis. De los factores constitucionales está el retraso maduracional, la labilidad neurovegetativa y la déficit de atención. Dentro de la constipación es un factor predisponente o mantenedor de la patología, por lo que habíamos dicho anteriormente. También es importante entonces indagar cómo es la alimentación de estos niños, si consumen fibra, si consumen agua o si su dieta está más basada en carbohidratos para ver también mejorar en la parte nutricional y mejorar el tránsito intestinal también. Factores desencadenantes, entonces también es multifactorial. Dentro de los factores familiares, entonces están las familias que sobreprotegen mucho a los niños cuando hay mucha sobreinvolucración en los problemas familiares del menor, que puede estar triangulado, parentalizado. Si son familias que intentan evitar los conflictos o si el padre tiene un rol muy pasivo o son muy ambivalentes en sus métodos de enseñanza, es decir, a veces maltratan o a veces no son consistentes con las normas y límites, por ejemplo. También cómo fue el método de enseñanza para dejar el pañal, también es muy importante preguntarle. Y qué sucede cuando el niño ensucia la cama. Cómo actúa el padre o la madre en ese momento. ¿Qué medidas utilizan? Eso es muy importante. Dentro de los psicológicos, entonces también hay que descartar si el niño tiene rasgos ansiosos, si tiene evitación fóbica, pasividad, si tiene oposicionismo, alexitimia, que es que no puede expresar sus emociones, somatización, que tiende a somatizar síntomas, por ejemplo, ansiosos, y estos niños comúnmente refieren cefalea, dolor abdominal, mareos, consultan como por mucha sintomatología somática que pueden estar con un cuadro ansioso igual de base y que indagando más a fondo están también con la encopresis. En estos pacientes también es muy importante descartar el abuso sexual, ¿ya? Y el maltrato físico. Estos pacientes tienen repercusiones psicológicas mayores que los pacientes con enuresis. También pueden tener mayor riesgo de deserción escolar y de bajo rendimiento. Dentro de los ambientales, entonces también hay que indagar el nacimiento del hermano, la separación, el maltrato, trauma anal, mirar también los pacientes que tienen encopresis retentiva pueden tener también fisuras anales secundarias a la constipación y esto les puede generar dolor en la defecación y por eso ellos retienen aún más sus heces y eso es un círculo vicioso. Entonces, eso también es importante indagarlo. Y también si puede tener algún trastorno del vínculo, que se refiere el trastorno del vínculo a la relación con su cuidador principal, que en la mayoría de los casos es su mamá. Entonces, mirar el tipo de apego, si es un apego seguro o si es inseguro, y desde ahí podríamos empezar a trabajar como médicos. Y encargarle, la verdad, más que todo al psicólogo esa parte de la relación de la diada madre-hijo. Y también está muy asociado con bajos ingresos económicos. Entonces, en el cuadro clínico, la edad promedio de consulta de los niños es a los 7 u 8 años, que es cuando ya entran a la primaria. Ocurre sobre todo en la ropa, en una cantidad y consistencia variable, puede ser intermitente y la encopresis aislada una vez al día puede ser después del horario escolar, que pueden haber retenido toda la mañana por temor a ensuciarse, ya llegan con la ropa manchada.
Pueden tener también trastornos psicofisiológicos asociados a indiferencia, una actitud pasiva, tratan de ocultar el síntoma. Estos niños empiezan a esconder su ropa. Y para ellos es bastante difícil esa situación. Cuando ya tienen psicopatología severa con características oposicionistas, entonces estos menores empiezan a exhibir su ropa sucia. Pueden untar las paredes o algunos objetos con deposición, tratamientos anales. Entonces, este tipo de pacientes ya cuando están tan severos es mejor derivarlos a infanto-juvenil. Pueden presentarse también en contexto de otros trastornos, pueden tener trastornos ansiosos, trastornos depresivos, trastornos de déficit de atención y pueden tener consecuencias emocionales más importantes que en la anuresis, asociadas con baja autoestima, con problemas de conducta y con síntomas ansiosos y depresivos principalmente. Dentro de la evaluación clínica, entonces lo más importante es delimitar los síntomas, mirar qué método de entrenamiento utilizaron los padres, cuál es el hábito de defecación, cómo es la historia de la constipación, si es la más frecuente, cuál es la alimentación principal del menor, cuál es la actitud del paciente frente a esta encopresis, qué consecuencias emocionales ha generado en el menor, como deserción escolar o bajo rendimiento escolar, o síntomas ansiosos, síntomas depresivos, qué eventos estresantes han ocurrido a nivel familiar, qué comorbilidad presenta, cuál es la evaluación de la dinámica familiar, cómo actúa la familia frente a la sintomatología. Hacerle un examen físico, entonces palpar muy bien el abdomen, mirar si tiene distensión, si tiene dolor, si tiene una masa palpable a nivel abdominal, realizar tacto rectal para ver si hay impactación y tomar también paraclínicos. Entonces, dentro del diagnóstico diferencial están las enfermedades que causan incontinencia fecal por causa orgánica, están las gastrointestinales como malformaciones anales, prolapso rectal, megacolon tóxico en Chagas, diarrea crónica, gastrointestinales, parasitosis, fecaloma, neurológicas como el megacolon aganglionar o enfermedad de Hirschsprung, enfermedad hipoganglionar, espina bífida, traumatismo raquimedular, una encefalopatía grave, enfermedades que producen constipación, la fisura anal, por lo que les había dicho, que genera dolor, el niño teme generar la deposición y esto aumenta el contenido de heces a nivel rectal y esto genera rebalsamiento. Enfermedades metabólicas, el hipotiroidismo, dietas constipantes, fármacos antiespasmódicos y el mal aseo. También es importante ver la edad cronológica y el desarrollo cuando es discordante, pensando también en un CI más bajo. Dentro de las comorbilidades, entonces, en el otro, ¿cuál era? El trastorno de déficit de atención, ¿no es cierto? Acá es mayor el trastorno oposicionista desafiante. Los trastornos de aprendizaje, los trastornos motores, trastorno por déficit de atención, trastornos ansiosos o fobia social y obsesiones y compulsiones. Dentro del tratamiento, entonces, tratar los elementos de base del trastorno, mejorar la sintomatología y las consecuencias emocionales, mejorar la forma de reaccionar ante eventos estresantes, psicoeducar a la familia, que no reaccionen de forma violenta frente a un evento que tenga el menor, tranquilizarlos, validar las emociones del niño, trabajar en conjunto con el psicólogo. Es muy, muy importante. Dentro de la compresis retentiva, entonces también psicoeducar, realizar desimpactación, tratamiento de mantenimiento y la terapia conductual. Entonces se debe tratar a un paciente que esté motivado y que sus tutores a cargo también estén motivados. Que tenga el menor y la familia la capacidad de comprender y seguir las instrucciones y que mirar cómo está a nivel del sistema nervioso central para ver si tiene una adecuada percepción de la distensión rectal. Las medidas generales, entonces psicoeducar al niño o al adolescente, psicoeducar a los padres o cuidadores. Es muy importante fomentar la autonomía y la actitud activa del niño. En estos casos también es importante que el niño, si ensució su ropa, no castigarlo, pero sí que él sea quien lave la ropa posterior a que suceda la encopresis.
creación de un hábito de defecación, intentar que todos los días defeque como a la misma hora, y mejorar los factores dietarios, es decir, que tenga más consumo de fibra, consuma más líquido, realice ejercicio también es importante, y consuma más frutas y verduras. Y también es importante la psicoterapia individual porque, como dijimos, tiene más repercusiones a nivel psicopatológico. Es muy importante hacer una psicoterapia individual de apoyo. También en los niños menores resulta muy bueno una psicoterapia basada en el juego, que mediante juegos que hacen con el psicólogo empiezan a referir sus temores de una manera más fácil que cuando se habla así como en una psicoterapia individual. Entonces, en los niños funciona muy bien el dibujar o una terapia con juego. Y una psicoterapia conductual también con este sistema de recompensa que entre menos días a la semana generan copresis, también va a obtener un premio, que no va con comida. La psicoterapia parental también es fundamental para enseñarle herramientas y habilidades a los padres sobre cómo psicoeducar a su hijo y los mecanismos de refuerzo positivo basados en una crianza respetuosa. También es muy importante las habilidades parentales en los pacientes con comorbilidad con trastorno oposicionista desafiante, porque estos pacientes, si no se manejan desde que son pequeños, pueden llegar a la adolescencia a tener trastornos de conducta y en la adultez a ser un trastorno de personalidad antisocial. Entonces, por eso es tan importante empezar desde temprana edad la adecuada psicoeducación y las habilidades parentales para evitar la cronicidad de un trastorno oposicionista desafiante. Y mirar siempre cómo es el funcionamiento familiar. Dentro del tratamiento farmacológico, entonces se utilizan los laxantes, polietilenglicol, espasmolíticos y también se puede usar la imipramina. Y las estrategias de tratamiento, entonces tenemos que evaluar si tiene constipación, hacer las medidas iniciales, si no mejora podemos derivar al pediatra y mirar si ha tenido alteraciones a nivel escolar o social, para también derivarlo al psicólogo. También es importante derivar al especialista para que se descarte organicidad. Y cuando sigan las medidas generales y esto no resulte, es mejor derivar igual al especialista porque la imipramina es mejor utilizarla ya en nivel secundario, perdón, ¿ya? Entonces, por lo general en APS miramos la anamnesis, miramos los factores desencadenantes, psicoeducamos, realizamos las medidas generales, enviamos al psicólogo y si las cosas no mejoran, derivamos al especialista, ¿ya? Y eso sería. Profe, yo tengo una consulta. ¿Sí? Cuando uno le receta fármaco al paciente, ¿eso lo hace el especialista? Sí, sí. Ya. Sí, entonces ustedes harían la psicoeducación, descartarían como la primera parte de la organicidad y enviarían al psicólogo de APS. Y si no mejora con las primeras medidas generales, ahí ya sería resorte de especialista. Ya, y otra cosa, dijo algo que no me quedó muy claro lo que significaba, alexithymia. Ah, ya, que son los pacientes que tienen dificultad para expresar sus emociones. No reconocen sus emociones. Ya, muchas gracias. Claro, entonces eso, ¿sí? ¿Ya? Sí, sí, ya. Entonces estos pacientes tienden a ser, como tú dijiste, oposicionistas con sus papás, no atienden normas y límites, tienen pobre tolerancia a la frustración, hacen múltiples pataletas y no obtienen lo que quieren, pueden autoagredirse o heteroagredir a otras personas, ¿ya? Y si no se tratan a tiempo, si los padres no tienen unas adecuadas habilidades parentales, entonces estos
de un trastorno conductual, que estos ya en la adolescencia, aparte de todo esto que te nombré, empiezan a hacer, a hurtar, por ejemplo, a tener mayores conductas de riesgo, a no tener empatía, y esto progresa a un trastorno de personalidad antisocial. Entonces, por eso es muy importante preguntar a los papás cómo se comporta el niño, si tiene pataletas, si tiene rabietas, cómo es su tolerancia a la frustración, qué medidas utilizan ellos cuando el niño está frustrado, si lo maltratan o no, ¿ya? Eso es muy importante. Y esa parte la ve bastante bien el psicólogo. Les enseña herramientas a los padres como cómo validar las emociones, cómo disminuir las pataletas. Por ejemplo, cuando se frustran y hacen una pataleta porque no pueden utilizar el celular, llevan todo el día utilizando el celular los niños y hacen pataleta, entonces ahí cómo explicarles, negociar con los niños, tener como un horario de estudio adecuado, tener un horario también de uso de celular, como todo bien demarcado, y que no haya desautorización entre los padres, porque si no, él se puede apoyar del padre que sea más permisivo y ahí vamos. Entonces, como trabajar en conjunto con el padre, con la madre, que no haya desautorización entre los dos, que hayan unas reglas claras, como los niños todavía tienen un pensamiento concreto, entonces las reglas tienen que ser lo más claras y cortas. Y los castigos tienen que ser, no tienen que ser obviamente dentro del maltrato y la violencia, pero sí como quitarle algún beneficio. Entonces, si te portaste mal, hoy no vas a tener tu tablet, hoy no vas a jugar Play, ¿ya? Si no haces tus deberes, no hay Play. Pero entonces que siempre sean consistentes las normas, que el castigo sea corto y que las reglas sean concretas y que no se desautoricen, ¿ya? Sí. Dependiendo de la gravedad, porque si ya está haciendo conductas como las que dije, como que no le importa lo que hace, como que unta las paredes de sus heces, y eso ya es un trastorno oposicionista severo de especialista. ¿Ya? Bueno, muchas gracias. Ahora sigue el doctor Paredes con trastornos del aprendizaje y al finalizar vamos a mirar unos casos clínicos. Ya. Primero, porque me imagino que deben estar cansados, ¿quieren descansar unos 15 minutos antes de hacer la segunda parte? Sí. Sí, no sé. Gracias. Sí. ¿En 15 minutos? 10 para las 4. 10 para las 4, ¿ya? Bueno. Ya, gracias. Gracias.